que habíamos quedado, ¿qué es lo que era? Habíamos visto estado transitorio, ¿no? O no habíamos alcanzado. Alcanzamos a ver estado ergódico. Ya, perfecto. Entonces, un estado ergódico habíamos dicho que era un estado que reunía varias propiedades, ¿no? Que era recurrente, no nulo y aperiódico. Y había quedado por ahí un ejemplo a mirar, ¿no? No estoy presentando nada todavía. Solamente había quedado un problema por hacerse. O habíamos hecho un ejemplo de estado ergódico, ¿verdad? Parece que sí. Ya. Bueno, entonces vamos a, ahora en vez de clasificar los estados, vamos a clasificar la cadena completa. Vamos a ver la clasificación de cadenas. Y tiene que ver con propiedades comunes de todas las cadenas. A ver, voy a eliminar un poquito. Entonces, la primera clasificación son las cadenas irreducibles. Y, y dicho en palabras, una cadena va a ser irreducible cuando cada uno de sus estados se puede alcanzar desde cualquier otro estado en un número finito de pasos. Una cadena es irreducible si todos los estados son alcanzables desde cualquier otro en un número finito de pasos. Esto de número finito de pasos se refiere a cuando hay alguna cadena que no sea homogénea, ¿no? Porque si no, si la cadena es homogénea, el número finito de pasos podría eliminarse. Por ejemplo, veamos una cadena que es irreducible. Un ejemplo chiquito, ¿cierto? Con su estado de 1. Y 12,3 podría ser, no, podría ser así, por ejemplo. Este va
de acá para allá. Y este va así. Por ejemplo, este es fácil porque yo puedo llegar del estado al estado 1, se puede llegar desde el estado 3 directamente en un paso y desde el estado 2 puedo llegar en dos pasos, ¿cierto? O en dos o más, pero al menos en dos pasos llego al estado 1 desde el estado 2. Y así con cada uno de los estados. Al estado 2 puedo llegar desde el estado 1 en un paso o desde el estado 3 en un paso. Al estado 3 puedo llegar desde el estado 1 en dos pasos, ¿cierto? Y desde el estado 2 en un paso. Así que esta de acá es una cadena irreducible. Pero podríamos tener esta otra cadena. Estado 1, estado 2, estado 3. Por ejemplo, al estado 1, ¿puedo llegar del estado 2? No, ¿cierto? Este es estado 3. Ese es un 3, se ve medio feo. Estado 3. ¿Cierto? Al estado 1 no puedo llegar del estado 2 ni del estado 3. Al estado 2 puedo llegar del 1 y del 3. Al estado 3 puedo llegar del 1 y del 2, pero al estado 1 no se puede llegar del estado 3. Entonces, esta cadena es irreducible. Esta de acá no es irreducible. Como, como pequeño ejemplo. Bueno, ¿qué relación existe entre las cadenas irreducibles y también con sus matrices? Entonces vamos a colocar acá algunas definiciones que nos van a ayudar. Una matriz AIJ se dice positiva, sí, otro sí, los elementos AIJ son mayores que 0 para todo IJ. Es decir, tiene todos sus elementos estrictamente positivos. ¿Sí? Claro. Claro. Sí. Así. Uh-huh. Ya. Ah, sí, pero lo que dice la definición es que se puede llegar al estado 1 en un número finito de pasos, ¿cierto? Ahora, que realmente si hay una probabilidad, si es que existe una línea que une el 3 al 1, aunque esté esta otra en 3, en algún momento, se va a salir del estado 3 al estado 1. Un poco, aunque la probabilidad de permanecer en el estado 3 sea muy grande, de todas maneras, en algún momento va a saltar, porque si no fuera así, si se quedara eternamente pegado en el estado 3, significaría que esa línea no existe. ¿Mm? Así que el, esa flecha no le cambia lo reducible tampoco si se le agregáramos a los otros estados. Ya. Entonces decimos que una matriz positiva si todos sus elementos son positivos y
una matriz de transición se va a denominar regular. Regular si existe un n tal que tal que t a la n es positiva. Entonces una matriz de transición va a ser regular si que existe alguna potencia que convierta la matriz T en una matriz positiva. ¿Qué pasa si tenemos una cadena cuya matriz de transición es regular? ¿Qué relación tiene con lo irreducible? Sí, ¿quién es? ¿Quién es la cadena de Markov? Sí que tiene ahí lo escribí mal, matriz de transición regular. ¿Qué tiene que ver con lo irreducible o no irreducible de la cadena? Si la matriz es regular, ¿será irreducible la cadena? Ya, veamos qué significa. La matriz es irreducible si puedo ir de cualquier estado a cualquier estado en un número finito de pasos, ¿cierto? No necesariamente uno, pueden ser varios, pero en una cantidad finita de pasos puedo llegar de un estado a otro. Y la matriz es regular si que existe un n tal que t a la n es positiva, es decir, todos sus elementos son positivos. O más fácil, si la matriz es positiva, si la matriz es directamente positiva, la t inicialmente es positiva, entonces ¿es irreducible? Ya, y la razón sería y en un paso, además, ¿cierto? Si la matriz de transición tiene puros elementos positivos, quiere decir que hay flecha para todos los lados. Es decir, me puedo mover de cualquier estado a cualquier otro, más encima en un puro paso, ¿cierto? Por lo tanto, si la matriz de transición es positiva, es muy claro de que la matriz es irreducible. Ojo que el ejemplo anterior, la matriz de transición, que está puesta para el ejemplo donde es reducible, esa no es positiva, porque tiene varios ceros, ¿verdad? No todas las probabilidades, por ejemplo, la probabilidad de ir del estado 2 al estado 1 es cero. La probabilidad de ir del estado 1 al estado 3 es cero. La de permanecer en el estado 1 es cero, la de permanecer en el estado 2 también es cero. Entonces, la matriz de transición del primer ejemplo, no es positiva, pero sí es irreducible la matriz. Pero si la matriz es positiva, inmediatamente es irreducible. Eso queda claro, ¿verdad? Ahora, si la matriz es regular, significa que existe una cantidad de pasos en la que todo queda conectado con todo, ¿cierto? Después de n pasos, t a la n,
todos los estados me quedan conectados con todo. Por lo tanto, una matriz de transición que es regular, claramente es irreducible. Claramente. ¿Cierto? Porque después de n pasos todo me va a quedar conectado con todo. Ahora, el contrario, si una matriz es irreducible, significará que tiene matriz regular. El recíproco de esta afirmación. Si una matriz es irreducible, ¿tendrá matriz regular? No, a ver, un momento. En el ejemplo anterior, en este que puse aquí, lo que yo dije, que la matriz T no es positiva, pero no dije que no fuera regular. Porque la matriz de T de esta va a ser regular si es que existe un n tal que el T a la n es positiva. Así que puede ser que esta matriz, que la matriz de transición del ejemplo 1 sí sea regular. Habría que calcular las potencias de la matriz T para ver si es que hay algún n donde me queden todas las entradas positivas. Pero como para que quede claro el ejemplo, ¿eh? Lo que yo dije, que la matriz T no era positiva. La matriz T no es positiva, pero que no sea positiva no significa que no sea regular, porque para que sea regular está este n entre medio, ¿cierto? Que T a la n es positiva. Un caso particular es el caso n igual 1, pero podría ser en otro n. En este ejemplo no lo sé. Habría que calcular las potencias de T para ver cómo queda. De hecho, yo creo, por cómo está hecho, yo creo que T cuadrado ya me queda positiva. Porque en dos pasos yo creo que puedo llegar a cualquier lado. Por ejemplo, del estado 1 al estado 1 puedo llegar en dos pasos, sí, ¿verdad? ¿O no? No, necesito tres pasos, ¿no? T al cubo yo creo que me va a quedar, T al cubo yo creo que me queda positivo porque podría llegar para cualquier lado en tres pasos. Pero habría que verlo, ¿no? Ver qué pasa con las potencias de T. Ya, en todo caso, la respuesta igual es efectivamente la misma. El recíproco no es cierto. El recíproco no es cierto. Entonces, si uno puede tener una matriz que es irreducible, sin embargo, puede que T a la n no sea regular. Un ejemplo así como bien pequeñito es el siguiente. Tenemos solamente dos estados. Una matriz, una cadena de Markov con bien pocos estados, solamente para ejemplificar. Tenemos el estado 1, el estado 2, y hay una probabilidad 1 de moverme de aquí para allá y una probabilidad 1 de moverme de acá para allá. Este tiene matriz de transición 0, 1, ¿cierto? Porque no me hay probabilidad 1 de moverme del 1 al 2 y hay una probabilidad 1 de moverme del 2 al 1. ¿Cuánto será T cuadrado de esta? Sin necesidad de calcular T cuadrado explícitamente, uno lo puede calcular del diagrama. En dos pasos, ¿cuál es la probabilidad partiendo del estado 1 estar en el estado 1? En dos pasos. Cero igual. No, pues uno. 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 Porque en un paso estoy en el estado 2 y en dos pasos me devolví del 2 al 1.
Ah, ya. O sea, multiplicando la matriz en el fondo. No, no, es calculándolo del diagrama, del diagrama. Uno, Sí, es la uno matriz. por uno. Es del estado uno me muevo al estado 2 con probabilidad uno en un paso, y estando en el estado 2 me muevo al estado uno con probabilidad uno en el segundo paso. Así que en dos pasos, si partí en el estado uno, en dos pasos es totalmente seguro que estoy en el estado uno, y por lo tanto es totalmente imposible que esté en el estado 2. Lo mismo pasa para el otro estado. Si, si partí en el estado uno en dos pasos, es totalmente imposible que esté en el estado 2. Y si partí en el estado 2 en dos pasos, es totalmente seguro que voy a estar en el estado 2. Si que t cuadrado es la identidad. Conclusión de esto, t cubo va a ser nuevamente t. Y t a la cuarta va a ser nuevamente la identidad. Así que esto vamos a tener que t a la 2n es siempre la identidad, y t a la 2n menos 1 es siempre t, ¿verdad? Por lo tanto, ya están todas las posibilidades. Para los pares, la identidad; para los impares, t. En ninguna de los dos casos la matriz tiene solamente entradas positivas, ¿cierto? Por lo tanto, t no es, no es regular. T no es regular porque no hay ningún n que me permita que todos los elementos de la matriz me queden estrictamente positivos. Sin embargo, t es irreducible porque puedo ir de cualquier estado a cualquier estado. Puedo ir del estado 1 al estado 1 en dos pasos, o puedo ir del estado 1 al estado 2 en un paso, ¿cierto? Lo mismo para el estado 2. T no es regular, pero T es irreducible. ¿Sí? Solamente como ejemplo nomás. El, Vamos a dejar otro ejemplo, pero para que la vean de tarea, para que lo determinen ustedes si es que eso no es. Vamos a dar el diagrama mejor. Este es en tres, en tres pasos para el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Aquí hay probabilidad un tercio, probabilidad un tercio y probabilidad un tercio. Es decir, del estado 1, de la misma probabilidad de quedarme en el estado 1 o de cambiarme para los otros dos. Sin embargo, si estoy en el estado 2, solamente me puedo mover al estado 3. Y si estoy en el estado 3, solamente me puedo cambiar al estado 1 con probabilidad 1. Esta probabilidad de 1, por si que no queda claro. La probabilidad de moverme del 3 al 1. Entonces hay que ver si es que esta matriz, pregunta, eso es irreducible. Hay que ver si es que sí, si es que no. Pero para hacerla completa, en términos de la matriz de transición. Entonces la idea es ver si es que existe algún n para el cual t a la n me quede con todas las entradas positivas. Esa es la idea. Y si que no existe ningún n, ver por qué no, como en el caso anterior, ¿verdad? Ahí vimos que los pares eran la identidad y los impares eran t, y que ninguno de los dos me quedaba. Bueno, ¿para qué existe? ¿Por qué son importantes las cadenas irreducibles? Porque tienen la siguiente propiedad. Eh,
en las cadenas irreducibles todos sus estados son del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, si todos son recurrentes, o sea, si una cadena irreducible, si un estado es recurrente, todos los estados son recurrentes. Si en una cadena irreducible un estado es transitorio, entonces todos son transitorios. Si son recurrentes, si un estado es recurrente y nulo, entonces todos los estados son recurrentes y nulos. Si un estado es recurrente y no nulo, entonces todos los estados son iguales. Y si son periódicos, todos son periódicos y más encima con el mismo periodo. Entonces, el tener una matriz reducible, uno sabe que la clasificación de un estado me clasifica todos los demás. Por lo mismo, si una cadena es ergódica, si un estado es ergódico, entonces todos los estados son también ergódicos. Sí, ya. Eso no lo puede ir comprobando antes, pero si ustedes lo tuvieron un poco, se van a dar cuenta que es como bien natural. Entonces, las cadenas irreducibles, la gracia es que la clasificación de un estado me clasifica todos los demás. Por eso que en los ejemplos que hemos visto, que son ejemplos más bien pequeñitos, ¿cierto? Si una cosa me queda periódica, un estado me queda periódico, por ejemplo, todos los otros estados también van a ser periódicos del mismo periodo. Para construirse ejemplos de cadenas que tengan estados de distinto tipo, hay que construir cadenas que sean un poco más grandes. Entonces tenemos estos conjuntos irreducibles. Tenemos también otra clasificación, son los conjuntos cerrados. Entonces, un conjunto de estados se va a llamar cerrado cuando sucede lo siguiente. Si cualquier estado que esté dentro de este conjunto, C puede ser alcanzado por otro estado que esté dentro de C. Y además, ningún estado fuera de C puede ser alcanzado por uno dentro de C. ¿Sí? Entonces,
la idea de estos conjuntos cerrados es que dentro del conjunto yo me puedo mover de un estado a otro, cualquiera siempre. Disculpa, Ricardo, al final dice, y ningún estado fuera de C puede ser alcanzado por un dentro. Ah, no Por uno, entiendo eso. me faltó por uno dentro de C, por un estado dentro de C. Por uno dentro de C. ¿Sí? Si estoy en un estado que está dentro del conjunto, no puedo llegar a un estado que esté fuera del conjunto. ¿Sí? Entonces, miremoslo así. P y J, donde el estado I pertenece al conjunto C, ¿sí? En el conjunto C hay varios estados, y E sub J no pertenece a C, ¿cuánto debería ser esta probabilidad entonces? 0. 0, ¿cierto? La probabilidad de ir de un estado de C fuera de otro de C, esto debiera ser 0. Y esto es para cualquier estado que esté en C y para cualquier estado que esté fuera de C. ¿Mm? Claro, donde C es un conjunto cerrado. C es un conjunto, quiere decir que es un conjunto de varios estados. ¿Eh? C es un conjunto donde hay varios estados, entonces los que están, de los que están fuera de uno de C no se puede llegar a otro que esté fuera. Esa es más o menos la idea. Pero dentro de C sí me puedo mover de un estado a otro, aunque sea en un par de movimientos, o sea, no necesariamente en uno. Vamos a ver un ejemplo más grande para que lo veamos. Vamos a colocar uno con 6 estados. Estado 5. Este estado me quedó muy chico. Estado 6. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un medio. Para acá, un medio y no hay más. Del estado 2, este es 3 cuartos. Me puedo ir para acá con probabilidad 1 cuarto y no hay más. En el estado 3 me quedo para acá con probabilidad 1 cuarto. Me puedo ir al estado, aquí no lo puse, me puedo ir al estado 1 con probabilidad 1 cuarto, al estado 2 con probabilidad 1 cuarto y hacia el estado 4 con el otro cuarto. 1 cuarto. Del estado 3, ya falta el estado, al estado 4 me puedo quedar acá también con probabilidad 1 cuarto, me puedo ir para acá con probabilidad otro cuarto, me puedo mover al estado 1 con probabilidad 1 cuarto, ahí tengo todos los cuartos, me falta 1 cuarto, de aquí para acá me puedo mover con probabilidad el cuarto que me falta, 1 cuarto. Del estado 5 me puedo quedar en el mismo 5 con un medio, o me puedo mover al estado 6 con el otro medio. Del estado 6 me quedo para acá con un medio, o me puedo regresar al estado 6, un medio. Ya. Ahí está el diagrama. Si ustedes se fijan, a ver, para que se alcance a ver bien, por ahí se alcanza a ver mejor. Ahí se nota más o menos claramente que el estado 5 y el estado 6 forman un conjunto cerrado, ¿verdad? Porque del estado 5 al estado 6 me puedo mover entre ellos, ¿cierto? Pero si estoy en el estado 5 o en el estado 6, no puedo alcanzar ninguno de los otros estados. ¿Correcto, no?
Sí. 5 y 6 forman entre ellos un conjunto cerrado. ¿Hay otro conjunto cerrado en este diagrama? ¿O todo el resto forma el otro conjunto cerrado? El 1 con el 2 también forman un conjunto cerrado, porque entre el 1 y el 2 me puedo mover entre ellos, pero del estado 1 al estado y del estado 2 no me puedo mover a ningún otro estado. Si estoy en el estado 1, solamente me puedo mover entre el estado 1 y el estado 2, no me puedo mover en ningún otro estado más. ¿Cierto? Entonces el conjunto 1 y el estado 1 y el estado 2 forman un conjunto cerrado, y el 5 y el 6 no. ¿Qué pasa con el 3 y el 4? ¿Forman un conjunto cerrado? No. No, porque del 3 y el 4 me puedo mover entre ellos, pero me puedo mover también a otros estados. Claro, me puedo mover al 1, al 2, me puedo mover al 6 y en 2 pasos me puedo mover al 5. ¿Cierto? Entonces, el estado 3 y el estado 4, de alguna manera, son transiciones, ¿cierto? Porque si estoy en el estado 1 y en el estado 2 me quedé ahí adentro, pero en el estado 3 y en el estado 4 no me puedo quedar eternamente, ¿cierto? Me puedo mover entre ellos, ¿cierto? Entre el estado 3 y el estado 4 un rato, pero en algún momento, porque hay probabilidad de hacerlo, en algún momento me voy a mover hacia el estado 1 o estado 2 y ahí me voy a quedar para siempre, y en el estado 5 y en el estado 6 también me voy a quedar para siempre. Entonces, hay una probabilidad no negativa de que si parto en el estado 3 no vuelva nunca más al estado 3. ¿Y cómo se llaman esos estados? Estados de transición, ¿cierto? Lo mismo pasa con el estado 4. Si parto en el estado 4, hay una probabilidad no negativa de no volver más al estado 4. Entonces el estado 3 y el estado 4 hacen como de transición antes de irme al, al conjunto cerrado formado por 1 o 2, perdón, estado 1 y estado 2, o bien irme al conjunto cerrado formado por el 5 y el 6. Entonces, en este caso, tenemos que, aquí a lo mejor cortito, los conjuntos estado 1, estado 2 y el conjunto formado por el estado 5 y el estado 6 son cerrados. Esos estados son cerrados. Y el estado 3 y 4 hacen de estado de transición entre ellos. Ya, bueno, y se entiende entonces la idea de los conjuntos cerrados. Y la otra clasificación que tenemos son las de cadenas ergódicas. Bueno, la cadena va a ser ergódica si todos sus estados son ergódicos, en definitiva, ¿no? Entonces, una cadena es ergódica, sí, solo sí. Todos sus estados son ergódicos. Bueno, ¿cuál es ¿para qué sirven estas clasificaciones?
porque vamos a ver, ya no nos alcanza más el tiempo, que estamos casi por terminar. Va a permitir reescribir una matriz de transición en una forma canónica, que nos permita poder simplificar el estudio de las cadenas grandes, ¿cierto? Porque aquí hemos estudiado casi puras cadenas pequeñitas, pero cuando las cadenas tienen muchos estados, hay que subdividirlas en estos conjuntos cerrados, ¿cierto? Y hay que hacer ahí una clasificación de los estados y agruparlos por las propiedades que tengan, de manera de poder después hacer más simple, y por lo tanto vamos a tener más simple el estudio. Y por lo tanto se va a reescribir la cadena, la matriz de transición, ¿cierto? Que proviene del grafo en una forma que vamos a llamar forma canónica de la matriz, con la cual el estudio se hace mucho más simple. Ya, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que vamos a dejar solamente el título opuesto que es la representación canónica de una matriz de transición. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y entonces, estamos, yo creo, por hoy, lo vamos a dejar hasta ahí, y yo creo que en 2 semanas ya vamos a haber concluido la materia. Tengo una consulta, ¿puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto. Mira, quería saber, primero que nada, el contenido de la segunda prueba ¿es cadenas de Markov solamente? Sí, claro. Ya, ¿y de qué apunte podemos sacar ejercicios o algo? Pero yo les dejé un apunte. ¿Sí? ¿De ahí hay ejercicios resueltos? O sea, no, perdón, ejercicios para tipo, digamos, para prepararnos. Tipos. No sé si es que tiene como ejercicios tipo el apunte. El apunte, yo creo que más bien. O sea, vienen ejemplos. Sí, ya. Pero, o sea, ¿con eso es suficiente? No, pues nunca es suficiente. Pero con eso no se puede empezar a mover. Ya, pero igual que la próxima vez les voy a dejar una prueba tipo. Ya. Y la otra duda que tengo, mira, yo recuerdo que el trabajo acumulativo, no sé cuándo sea, era primero que nada todo el tema de la generación de los números de los dados, ¿cierto? Y después de eso agregamos, qué sé yo, con toda la presentación y todo, gráfica y todo. Y después agregamos lo tengo anotado ahí, que tenemos que trabajar en la simulación de cadenas de Markov. Esa era la segunda etapa. Pero entre medio ahí falta una parte, que es usar el generador de números aleatorios para poder construir distribuciones arbitrarias. O sea, sí, pero también las distribuciones arbitrarias pueden ser infinitas también. O sea, yo creo que hay que acotar eso. Por eso lo que uno necesita es la metodología. ¿Cómo dado una distribución o una matriz o una función de densidad de probabilidad dada, la que uno quiera, cómo puedo generar números aleatorios que sigan esa densidad a partir de mi generador de números aleatorios? Entonces, claro, uno la tiene que ir chequeando con alguna, ¿cierto? Con alguna discreta, con alguna continua, la Poisson, la normal, no sé, lo que uno quiera, para probar la metodología. Pero basta con una. No, o sea, lo que interesa sobre todo es la metodología, pero por lo menos una continua y una discreta. Ya.
¿Te fijas? Y ahí vamos acotando la situación, pero cuesta. Yo preferiría tener un punteo claro de lo que, hacia dónde vamos, digamos, porque de momento no estoy viendo hacia dónde vamos con estas tareas. La Tal vez tarea apunta. El Dale, objetivo dale. de la tarea es poder construir habilidades que permitan la simulación. Ya. Para allá, cosa que si se encuentran en algún momento con un problema donde haya que simular un fenómeno aleatorio, entonces sean capaces de simularlo. Por ejemplo, en el que aparece en el ejercicio 2 de la prueba, ¿cierto? Si uno quisiera simular ese juego, porque uno puede calcular ahí valores esperados, probabilidades condicionadas, un montón de cosas, ¿cierto? Lo puede hacer teórico como aparecía en la prueba, pero uno también podría chequear qué es lo que pasa si uno, en vez de tener dados de verdad, tuviera dados que son simulados por el computador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno podría simular completamente ese juego? Cosa Ok, sí, sí, sí me que queda claro. en vez de tener una casa de verdad, ¿cierto? Como ahora que estamos en pandemia, es más difícil ir a una casa de juego, uno podría hacer un simulador de esto y ofrecer el servicio de este juego por internet, por ejemplo. En realidad la cosa va enfocada más bien a cuando uno se encuentra con algún problema de aleatoriedad, cómo podemos construir un simulador que me permita hacer experimentación y por lo tanto poder sacar alguna hipótesis sobre ese problema. Porque muchas veces los problemas teóricos o los problemas cuando uno lo quiere estudiar matemáticamente, un problema original, son difíciles y son difíciles de orientarse en un problema de verdad, ¿sí? Un problema real, saber cómo las cosas se comportan. Entonces, si uno tiene un simulador, puede sacar alguna conjetura que oriente la investigación. En vez de tirarse derechamente a hacer los cálculos abstractos, ¿cierto? Sin tener una guía, si uno tiene alguna idea por dónde debe ir la cosa, uno puede avanzar mucho más rápido. Si bien el simulador no es una prueba, es cierto, no da una certeza absoluta, sí puede ayudar a orientar. Ese es el fin de poder ir acompañando, ¿cierto? Todo este trabajo más teórico con el simulador al lado o con la posibilidad de simular al lado. ¿Sí? Claro, sí, sí. O sea, construir una secuencia de datos, no sé, 100, 200 datos, que si uno lo grafica, justamente en términos de frecuencia, se parezca a la campana de Gauss. ¿Sí? Ahora, claro, eso es como es un chequeo visual, pero no es suficiente, como para estar seguro que se hizo bien. Claro, necesito 200 datos normales. ¿Cómo me consigo 200 datos normales? Porque quiero hacer una prueba de algo, ¿cierto? Quiero hacer un test, entonces necesito como si como si hiciera una muestra hipotética de algún fenómeno que sabemos que se distribuye normal, por alguna razón lo sabemos, creemos que se distribuye normal, entonces yo quiero simularlo. Porque conseguirse los datos normales o conseguirse los datos, no los datos normales, conseguirse los datos en la realidad, en la práctica, podría ser muy difícil, ¿cierto? O podría ser muy caro. Entonces, si tengo un simulador,
puedo hacer algunos testeos, algunas pruebas sin necesidad de conseguirme datos reales, por ejemplo. O sea, distribuciones hay infinitas, porque uno se puede hacer todas las que quiera. Por lo tanto, lo que interesa principalmente es la metodología. ¿Cuál es la metodología? Para, a partir de una distribución uniformemente distribuida entre 0 y 1, que es lo que tenemos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos con el simulador. ¿Cómo a partir de ese generador de números aleatorios me puedo construir otra secuencia de números, pero que sigan una distribución que a mí me interese en particular? Porque la metodología es la misma para cualquiera distribución. Entonces, si uno entiende la metodología, le aplica esa metodología a la distribución que a uno le interese. Entonces, claro, por lo menos hay que chequearla en dos, en una discreta y en una continua, para ver cómo se puede hacer. Eso es. Ahora sí, ¿más consultas? ¿No hay? ¿Sí? Dime, Reinaldo. Sí, la simulación de acá Marco. Sí. Había una exposición entre medio, ¿no? Idea mía. Había una exposición que habíamos quedado que se iban a hacer, una exposición sobre una aplicación real de cadenas de Markov. Sí, había. ¿Sí? Eso estaba. Esa Y exposición eso estaba. es todo lo que queda. Ok. Porque además ya no nos queda más tiempo. ¿Cuándo lo dimos hace rato ya? No, ustedes no era habían dicho para. una fecha, Fue la ¿no? semana pasada. No, era para hoy. Era para hoy. Era para hoy. Sí, pero, algo me parecía. Sí. Me da la impresión No, de que no era para hoy. acordaba, así. No era para hoy. Era para el 2 de agosto. ¿El 2 de agosto? Sí, Ya. el 2 de agosto. El 2 de agosto. La exposición para el 2 de agosto. Sí. ¿Tanto tiempo? Bueno. Estamos en esa fecha porque Entonces, todavía nos queda ahí algo de tiempo. Ok, súper. Voy a poner esa fecha, 2 de agosto entonces. Exposición. Ok. Buenas tardes. Gracias. Ok. Listo, entonces, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Chao, chao. bien. Chao, chao. Record.